Los electrolitos son minerales que se encuentran en los líquidos del organismo y que tienen una carga negativa. A partir de esto podemos decir que hay iones con carga positiva, que son los que se dirigen a los cationes, mientras que los iones de carga negativa buscan a los aniones. De forma normal, los electrolitos se encuentran en la sangre y en otros líquidos corporales. Los principales electrolitos que se encuentran dentro del cuerpo humano son el calcio, el magnesio, el potasio, el sodio, el fosfato y el cloruro. Las funciones de los electrolitos son regular la distribución de agua, regular la transmisión de impulsos nerviosos, promover la contracción muscular, asistir en la regulación de balance ácido-base, asistir en los procesos de coagulación sanguínea y asistir en los procesos metabólicos del cuerpo, en esencial en la producción de energía ATP. El pH es una medida del grado de acidez o basicidad de una sustancia o solución. El grado de acidez nos indica el contenido en ácidos libres, o sea que es usado como un parámetro de calidad en los alimentos, y la basicidad por ser propiedad de una sustancia que actúa como base. Se determina según la fórmula, el pH es igual a menor logaritmo de la concentración de hidrogeniones, por lo que si hay mayor concentración de hidrogeniones, menor será el pH, y si menor es la concentración, mayor será el pH y viceversa. En los líquidos corporales, el pH oscila entre un 7.35 en sangre venosa, por el mayor contenido de dióxido de carbono, y 7.45 para sangre arterial, con el mismo contenido de dióxido de carbono. Esto se debe a que cuando el pH disminuye de 7.35 se produce una acidosis, y si aumenta más de 7.45 se produce una alcalosis. Soluciones electrolíticas. Se le llama soluciones electrolíticas a todas aquellas en las que el soluto se encuentra disuelto en el solvente formando iones. Este tipo de soluciones formadas por iones y que conducen la corriente eléctrica son las llamadas soluciones electrolíticas. En caso contrario ocurren las soluciones no electrolíticas, que son aquellas que no forman iones al disociarse y conducen poca electricidad. En las soluciones electrolíticas hay unas que son no electrolíticas y las que son electrolíticas. Las electrolíticas son las que conducen la electricidad y las no electrolíticas son las que no forman los iones y las que no conducen electricidad. El concepto de carbohidrato se forma a partir de dos términos, carbono e hidrato. Un carbohidrato, por lo tanto, es un hidrato de carbono. Los hidratos son aquellas sustancias que contienen agua. El carbono, por su parte, es un elemento químico. Los carbohidratos, en definitiva, son sustancias orgánicas compuestas por oxígeno, hidrógeno y carbono, también llamados glúcidos. Los carbohidratos son biomoléculas que están formadas mayormente por átomos de carbono y de hidrógeno. El oxígeno es el elemento presente en menor cantidad. La función de los carbohidratos que presentan enlaces covalentes que resultan difíciles de romper es aportar energía. Dicha energía puede ser utilizada de manera inmediata o almacenada para un uso posterior. Ciertos carbohidratos también actúan como elementos estructurales formados parte de las paredes celulares. Es posible diferenciar entre distintas clases de carbohidratos. Las más simples reciben el nombre de monosacáridos, como glucosa y ribosa. Estos carbohidratos tienen una única molécula. Los disacáridos, por su parte, están compuestos por dos monosacáridos. También existen los oligosacáridos, que tienen entre 3 y 9 moléculas de monosacáridos, y los polisacáridos con más de 10 monosacáridos. Los carbohidratos son esenciales para todas las personas, ya que la energía que aportan permiten el desarrollo de la actividad muscular y neuronal, mantienen establecer la presión arterial y la temperatura del cuerpo. En el caso de los deportistas, ingerir alimentos ricos en carbohidratos es imprescindible para estar en condiciones de realizar grandes esfuerzos químicos.
Clasificación de los carbohidratos. Los carbohidratos se clasifican en función del número de unidades de sacárido. Los monosacáridos son aquellos que no pueden dividir en una forma más simple. Los disacáridos pueden hacerlo en 2 moléculas de monosacáridos. Los oligosacáridos producen de 3 a 10 unidades y los polisacáridos desde 10 a más de 1 millón de unidades de monosacáridos. Tipos: monosacáridos. Hexosa 6 carbonos. Glucosa, fructosa, galactosa. Fuentes: frutas, frutos secos, verduras dulces no están en forma libre en los alimentos. Pentosa 5 carbonos. Ribosa, silosa, arabinosa. Disacáridos: sacarosa, glucosa más fructosa, caña de azúcar y remolacha. Maltosa, glucosa más glucosa, sobrecocción del almidón. Lactosa, glucosa más galactosa, azúcar de la leche. Polisacáridos: dirigibles, almidón y dextrinas. Glucógeno: cereales, tubérculos y legumbres, carne y pescado, tallos, hojas de vegetales, cubierta de cereales, frutos, granos y secreción de plantas, algas. Manosano, rafinosa, galactosidos, estaquinosa. No dirigibles: fibra, insoluble, celulosa, hemicelulosa, soluble, pectinas, gomas, mucílagos, sustancias agar. Monosacáridos o azúcares simples. De interés nutricional son las hexosas, glucosa, fructosa y galactosa. Las pentosas, ribosa, silosa y arabizosa. Forman parte de los ácidos nucleicos. Glucosa o dextrosa. Se encuentra en las frutas y la miel es el principal producto final de los otros carbohidratos más complejos. Es el azúcar que se encuentra en la sangre y utilizado por los tejidos del organismo. Se almacena en el hígado y músculo en forma de glucógeno. Fructosa es el azúcar de las frutas y también se encuentra en la miel. Es el más dulce de los azúcares. Galactosa es producida a partir de la lactosa de la leche. B. Disacáridos. Formados por 2 moléculas de monosacáridos, uno de los cuales simple es la glucosa. Sacarosa es el azúcar común obtenido de la remolacha y la caña de azúcar. Maltosa se puede encontrar en algunos cereales. Lactosa es el azúcar de la leche. Polisacáridos. Los de interés en nutrición son uniones de moléculas de glucosa. Son menos solubles y más estables que los azúcares simples. El almidón y dextrinas y el glucógeno son completamente dirigibles. La fibra no es dirigible. Almidón o fécula. Es la gran reserva de glucosa de los vegetales. Está presente en cereales, tubérculos y legumbres. Para poder ser digerido por el tracto gastrointestinal humano precisa de cocción previa. Glucógeno es la reserva de carbohidratos de los animales y la mayor primera fuente de posible de glucosa. Se almacena en hígado y músculos. Fibra. Se considera fibra a todos aquellos polisacáridos que no son almidón en la pared celular de las plantas. Según sean solubles en agua, los diferentes tipos de fibra se clasifican en insolubles, que se encuentran fundamentalmente en frutas, vegetales, y solubles. Beta glucanos, goma de las legumbres y mucílagos de las cutículas de cereales. La mayoría de los alimentos contienen una mezcla de fibra soluble e insoluble. La función. La principal función de estas sustancias y el porqué de su abundancia en el mundo está dada por ser una de las principales fuentes de almacenamiento de energía por parte de una gran cantidad de organismos, mientras que en nuestra alimentación nos incorporamos fundamentalmente con el consumo de alimentos vegetales, siendo recomendadas en una porción del 60% del total nutricional. Los fosfolípidos son principales componentes de la membrana celular, así como también lo son de la estructura liposomal. Forman parte de los llamados lípidos estructurales y como molécula su característica principal es carácter anfifílico, es decir, una parte de la molécula tiene afinidad por el agua hidrofila y la otra por la grasa lipófila. Estos fosfolípidos pueden tener distintos orígenes o fuentes naturales, sintéticos o semisintéticos. Los fosfolípidos naturales, a su vez, pueden tener también distintos orígenes, como la soya, el huevo, las semillas de calabaza, el krill. Los más utilizados son los extraídos de la soya. Como he comentado anteriormente, las moléculas fosfolipídicas se caracterizan principalmente por ser anfílicas o anfipáticas, es decir, tienen una parte hidrofila polar y otra lipófila apolar. De esta característica deriva su más importante función, que es la estructural, a ser el componente principal de las membranas celulares.
Un fosfolípido está construido de un glicerol, un grupo fosfato y dos cadenas de ácidos grasos lípidos. Al grupo fosfato se le une otro grupo de átomos como por ejemplo colina, serina o etalonamina y otros a que a veces poseen cargas eléctricas. Los fosfolípidos se clasifican principalmente según sus distintas cabezas polares o hidrofilas. Los más importantes son fosfatidilcolina, fosfatidiletalancolamina, fosfatidilglicerina y fosfatidilinositol. La fosfatidilcolina es el más importante estructuralmente a todos los niveles y también el más frecuente utilizado en la producción de liposomas, estructuras análogas, por no decir idénticas a la membrana celular. Los ácidos grasos de las colas polares se diferencian por el número de átomos de carbono, así como de dobles enlaces o insaturados de la molécula y dependen en una gran medida del origen del mismo. Estos pueden estar totalmente saturados como el caso de los fosfolípidos hidrogenados, parcialmente saturados, insaturados como los fosfolípidos de la soya y del huevo, o poliinsaturados como en el caso de los fosfolípidos del krill muy ricos en omega 3. En el desarrollo y producción del liposoma, los diferentes fosfolípidos se utilizan para conferirle a la estructura unas características físico-químicas y estructurales determinadas para que su comportamiento sea el adecuado o necesario para alcanzar objetivo la función buscada. La densidad de empaquetamiento, flexibilidad, resistencia osmótica, estabilidad in vivo e in vitro. Permeabilidad, carga eléctrica, capacidad antigénica. También serán determinados y condicionados por la composición de la bicapa fosfolipídica. Se han sintetizado nuevos fosfolípidos con el objetivo de controlar al máximo estas condiciones y características, por ejemplo, DMPC y DPPC. La variabilidad propia de los fosfolípidos La variedad propia de los fosfolípidos de origen natural hacen que muchos científicos prefieran trabajar con los fosfolípidos más definidos de origen sintético o semisintético. Los fosfolípidos, por ejemplo, la PE, también se utilizan para anclar anticuerpos u otras moléculas como polialcoholes o con el fin de, en determinados tipos de liposomas, aumentar la estabilidad in vivo, mejorar la especificidad, prolongar el tiempo de circulación y la eficacia general de los mismos. Además de fosfolípidos, en la producción de liposomas también se pueden utilizar otras moléculas lipídicas y compuestos análogos como por ejemplo el colesterol. Todas estas diferencias condicionales las características y el comportamiento de la membrana liposomal y del liposoma. Además de bicapas y liposomas, los fosfolípidos alterhidratos también se pueden estructurar en forma de micelas. Bicelas también se utilizan para el transporte de principios activos, pero por sus propiedades y características mucho menos adaptables y flexibles que las del liposoma. Se utilizan para el transporte de principios activos, pero por sus propiedades y características mucho menos adaptables y flexibles de las del liposoma, sus aplicaciones son menos amplias y versátiles. La función de los fosfolípidos. Los fosfolípidos están presentes en todos los alimentos porque son parte de la membrana celular. Debido a eso, sus funciones son fundamentales para que la célula exista como tal. ¿Conoce cuáles son? Confieren estructura a la membrana celular, activan las enzimas, actúan como los mensajeros en la transmisión de señales interior de la célula, actúan como surfactantes pulmonares, por eso son indispensables para el buen funcionamiento de los pulmones, regulan el colesterol. Este componente esencial de los ácidos biliares se cumplen de la función de solubilizar el colesterol. Si existe una baja concentración de fosfolípidos, se pueden producir cálculos biliares de colesterol. Actúa como precursor de la síntesis de protagonistas tromboxanos y de leucotrienos. Conocer qué son los fosfolípidos y cuáles son sus funciones ayuda a entender que los lípidos son necesarios para un buen estado de salud y que sin ellos tu organismo no puede funcionar bien. Alimentos ricos en fosfolípidos. Si bien todos los alimentos tienen fosfolípidos, algunos tienen más que otros. Si quieres aprovechar los beneficios de este tipo de lípidos, incluye en tu dieta los siguientes alimentos. Lecitina de soya. Además de ser alteradamente depurativa, la lecitina te asegura una buena metabolización de los alimentos. Además es muy paciente, por eso te puede resultar muy beneficioso si necesitas adelgazar. Nueces y almendras.
No solo son deliciosas, sino también son muy ricas en fosfolípidos y antioxidantes. Debido a estas características son muy buenas para regular el colesterol y retrasar el envejecimiento celular. Te aportan una buena cuota del ácido fólico, magnesio y vitaminas del grupo B. La yema de huevo. Esta parte del huevo contiene fosfatidilcolina con un tipo de fosfolípido que te puede ayudar a reducir el colesterol malo. Además, son muy ricas en proteínas, minerales y vitaminas muy beneficiosas para tu salud. A continuación les voy a hablar de los metabolismos de los hidratos de carbono. ¿Qué es un metabolismo? Les voy a hablar de esto. Se define como metabolismo de los carbohidratos a los procesos bioquímicos de formación, ruptura y conversión de los carbohidratos en los organismos vivos. Los carbohidratos son las principales moléculas destinadas al aporte de energía, gracias a su fácil metabolismo. Metabolismo de carbohidratos. El metabolismo de carbohidratos consiste en digestión, transporte, almacenamiento, degradación y biosíntesis. Digestión de carbohidratos. Los carbohidratos más abundantes en los alimentos son el almidón y glucógeno. Acuérdense bien. La digestión de los carbohidratos complejos comienza en la boca a través de la saliva, la cual descompone los almidones. Luego en el estómago, gracias a la acción del ácido clorhídrico, la digestión continúa y termina en el intestino delgado, allí en una enzima del jugo pancreático llamada amilasa. Actúa y transforma el almidón en maltosa, 2 moléculas de glucosa. La maltosa en la pared intestinal vuelve a ser transformada en glucosa. Ahora viene la digestión de carbohidratos. Estas enzimas intestinales, son las encargadas de transformar a todos los carbohidratos, como por ejemplo la lactosa, sacarosa y demás. Entonces todos serán convertidos en monosacáridos, glucosa, fructosa y galactosa. Ya en forma de monosacárido es como nuestro organismo los observe, pasando al hígado, donde posteriormente serán transformados en glucosa. La glucosa pasa al torrente sanguíneo y es oxidada de las células proporcionadas 4 kilocalorías por cada gramo. Pues les voy a hablar un poquito de los órganos donde se lleva a cabo la digestión de carbohidratos. Se lleva a cabo en las glándulas biliares, en la vesícula biliar, en el hígado levantado un poco, en la faringe, en la glándula salivar, en el esófago, diafragma, estómago, páncreas, intestino delgado, intestino grueso, recto y ano. El transporte de carbohidratos. La glucosa te transporta del intestino al hígado y de el resto de los tejidos por el torrente sanguíneo. El lactato se transporta del músculo al hígado. El almacenamiento de carbohidratos. Los carbohidratos se almacenan en forma de glucógeno en hígado y músculo, dado su mayor más, el principal reservorio de carbohidratos en el músculo. La degradación de carbohidratos. El glucógeno se degrada en la glucogénesis, produciendo glucosa. La glucosa se degrada en la glucólisis, produciendo piruvato y energía. La ruta de pentosas fosfato, produciendo poder recto y pentosas. La biosíntesis de carbohidratos. El glucógeno se sintetiza en la ruta conocida como glucogenogénesis. La glucosa se sintetiza en la glucogenogénesis. Metabolismo de carbohidratos. Procesos que intervienen en el metabolismo hidrocarbonado que se presenta a continuación: la glucólisis, la glucogénesis, glucógeno, glucogenólisis, glucogénesis. Regulación hormonal del metabolismo de carbohidratos. La insulina estimula el transporte de glucosa al interior de las células y la síntesis de glucógeno. La adrenalina eleva los niveles de azúcar en la sangre y estimula la degradación de la glucosa en hígado y músculo. El glucagón eleva los niveles de azúcar en la sangre y estimula o ayuda a la degradación de glucógeno en el hígado. La glucólisis. Se denomina glucólisis a un conjunto de reacciones enzimáticas en las se metabolizan la glucosa y otros azúcares, liberando energía en forma de ATP. La glucólisis aeróbica, que es la realizada en presencia de oxígeno, produce ácido pirúvico, y la glucólisis anaeróbica, en ausencia de oxígeno, ácido láctico. La glucólisis está en la principal vía para la utilización de los monosacáridos de glucosa, fructosa y galactosa, importantes fuentes de energía de las dietas que contienen carbohidratos. Gluconeogénesis.
La glucólisis es el proceso de formación de carbohidratos a partir de ácidos grasos y proteínas. Intervienen además del piruvato, otros sustratos como aminoácidos y glicerol. Se realiza en el citosol de las células hepáticas y en el intervienen las enzimas glucosa 6-fosfatasa, fructosa 1,6-bisfosfatasa y fosfonilpiruvato, carboxinasa. En lugar de exocinasa, fosfofructosinasa y piruvatosinasa, respectivamente, que son estas utilizadas últimas las enzimas que intervienen en la glucólisis. Glucógeno es un polisacárido formado a partir de la glucosa. En los animales, cuando la glucosa excede sus concentraciones circulares y no se utilizan como fuente de energía, se almacenan en forma de glucógeno, preferentemente en hígado y músculo. La principal función del glucógeno en el hígado es la proporción de glucosa cuando no está disponible de las fuentes dietéticas en el músculo. Suministra aportes inmediatos de combustible metabólico. Cuando los depósitos de glucógeno se agotan, el músculo consume glucosa de la sangre. Luego el hígado aporta esta glucosa a la sangre y desde aquí al músculo. Glucogenólisis. La glucogenólisis es el proceso por lo que el depósito de glucógeno se convierte en glucosa. Si el aporte de glucosa es deficiente, el glucógeno se hidroliza mediante la acción de enzimas fosforilasa y ramificante que producen glucosa 1-fosfato que pasa a forma por medio de fosfoglucomutasa, glucosa 6-fosfato, la cual por la acción de glucosa 6-fosfatasa sale de las células en forma de glucosa tras pases previos a glucosa 1-fosfato y glucosa 6-fosfato. Glucogénesis es el proceso inverso al de la glucogénesis. La vía del glucógeno tiene lugar en el citosol celular y en el requieren a 3 enzimas, cuáles son urinarias, difosfato, UDP, glucosa pirofosfilasa, glucógeno sintasa y la enzima ramificadora amilol. Donantes de glucosa UDP, glucosa C, se vadó para iniciar la síntesis de glucógeno si no hay una molécula de glucógeno preexistente de energía. Trastorno del metabolismo de las purinas. Las purinas son compuestos esenciales para la síntesis de los ácidos nucleicos, ADN y ARN. Además intervienen en la traducción y traslación de los mensajes celulares, ofrecen energía, ATP, y constituyen la base de muchas coenzimas como la de NADA y NADP o la de FAD. Los síntomas asociados a una alteración de metabolismo de las purinas se pueden resumir en los siguientes: hiperuricemia y gota, nefrolitiasis, inmunodeficiencia, afectación del sistema nervioso central y miopatía. En este capítulo se menciona aquellos defectos enzimáticos como afectación neurológica. Principales carbohidratos utilizados por el organismo. Energéticamente se utilizan los carbohidratos como principal fuente de energía y no las grasas. Esto se debe a que el metabolismo de los carbohidratos es mucho más rápido que el de los lípidos. El cuerpo humano utiliza los carbohidratos en forma de glucosa y es así como a partir de esta el organismo puede realizar múltiples funciones donde es necesaria la energía. Otra forma es cuando la glucosa es almacenada en forma de glucógeno en el músculo y en el hígado. Este queda disponible para cuando el organismo lo requiere. La glucosa también sirve como fuente de energía para el cerebro, ya que éste necesita de ella para realizar diversas funciones. Los ácidos grasos son ácidos orgánicos monoiques que se encuentran presentes en las grasas raramente libres y casi siempre estratificando el glicerol y eventualmente otros alcoholes. Son generalmente en cadena lineal y tienen un menor par de átomos de carbono. La razón de esto es que en el metabolismo de los eucariotas, las cadenas de ácidos grasos se sintetizan y se degradan mediante la adición o eliminación de unidades de acetato. No obstante, hay excepciones, ya que se encuentran ácidos grasos de número impar de átomos de carbono en la leche y grasa de los rumiantes, procedentes del metabolismo bacteriano del rumen, y también en algunos lípidos de vegetales que no son utilizados comúnmente para la obtención de aceites. Los ácidos grasos como tales
ácidos grasos libres, son poco frecuentes en los alimentos y además son generalmente producto de la alteración lipolítica. Sin embargo, son constituyentes fundamentales de la gran mayoría de los lípidos, hasta el punto de que su presencia es casi definitoria de la clase de sustancias. Ácidos grasos saturados. La longitud de la cadena va desde los 4 carbonos de ácido butírico a los 35 del ácido pseudoplástico. Si se considera un ácido grácido al butírico y no al acético, es porque el primero es relativamente abundante en la grasa de la leche, mientras que el segundo no se encuentra en ninguna grasa natural conocida. Los ácidos grasos saturales más comunes son los de 14, 16 y 18 átomos de carbono. Dada su estructura, los ácidos grasos saturados son sustancias extremadamente estables desde el punto de vista. Ácidos grasos insaturados. Los ácidos grasos insaturados tienen la cadena dobles enlaces en un número que va del 1 a 6. Los que tienen una sola insaturación se llaman monoinsaturados, quedando para el resto del término de la poliinsaturados, aunque evidentemente también puede hablarse de diinsaturados, triinsaturados, etc. En los ácidos grasos habituales, es decir, en la inmensa mayoría de los procedentes del metabolismo eucariota que no han sufrido un proceso de alteración químico, los dobles enlaces están siempre en la configuración cis. Los ácidos grasos del omega 3. Los ácidos grasos del omega 3 son un tipo de la grasa poliinsaturada, como los omega 6, considerados esenciales porque el cuerpo no puede producirse, por lo tanto deben incorporarse a través de los alimentos tales como el pescado, los frutos secos y los aceites vegetales como el aceite de canola y de girasol. Tipos de ácidos grasos de omega 3 que existen: o ácido alfa linolénico. Está formado por una cadena de 18 carbones con 3 dobles enlaces de configuración cis. El primer doble enlace está ubicado en la posición N3 o en la punta omega del ácido graso. Es por ello que el AAL se considera un ácido graso número 3, N3, omega 3, poliinsaturado. AEP o ácido eicosapatenoico. Contiene una cadena de 20 carbonos y 5 dobles enlaces de configuración cis. El primer doble enlace está ubicado en el tercer carbono desde la punta omega. Por lo tanto, el EPA también se considera un ácido graso omega 3, ADH o ácido docosahexaenoico. Está formado por una cadena de 22 carbonos con 6 dobles enlaces de configuración cis. El primero doble enlace está ubicado en el tercer carbono desde la punta omega del ácido graso. Por lo tanto, el ADH también se considera un ácido graso omega 3. ¿Cuáles son las fuentes? Del AAL, canola, soya, nueces y semillas de lino. Del AEP, pescados aceitosos, por ejemplo, arenque, caballa, salmón y sardina. Del ADH, pescados aceitosos, por ejemplo, arenque, caballo, salmón, sardina, y también se obtienen mediante fermentación de algas. Los beneficios presentes para la salud. Corrigen los desequilibrios en las dietas modernas que acarrean problemas de salud. Una alimentación rica en ácidos grasos omega 3 puede ayudar a reducir el riesgo de enfermedades crónicas, por ejemplo, de enfermedades coronarias, accidentes cerebrovasculares y cáncer. También reduce el colesterol LDH o malo. AL. Una dieta rica en ALL contribuye a prevenir enfermedades coronarias y accidentes cerebrovasculares, reduciendo los niveles de colesterol y triglicéridos, mejorando la elasticidad de los vasos sanguíneos e impidiendo la acumulación de dañinos depósitos grasos en las paredes arteriales. En realidad, el National Institute of Health, NIH, ha informado que la dieta la mayor de los norteamericanos ya contiene la cantidad de omega 3 que el cuerpo necesita para una buena salud y el bienestar general del cuerpo. Una dieta rica en AEP y ADH contribuye al desarrollo cerebral y ocular, previene las enfermedades cardiovasculares, también puede llamar y prevenir las enfermedades de Alzheimer. Por ejemplo, se ha señalado que las dietas particularmente ricas en ADH favorecen la protección contra los procesos degenerativos de la rutina y el aumento de la capacidad para resolver problemas en los niños de 9 meses de edad. Un estudio de 10 años estableció una correlación entre una mayor ingesta de ADH, AEP por parte de varios sectores de la población y el riesgo relativo de muertes por enfermedades coronarias. Se asoció a quienes aumentaron el consumo de ADH, AEP hasta 664 miligramos por día, con una reducción de aproximadamente 40% de la tasa de enfermedades cardiovasculares y una importante reducción en la tasa de mortalidad general. Hoy en día todas las fórmulas infantiles contienen un suplemento de ADH. A continuación vamos a hablar de los ácidos grasos omega 6.
También son una grasa poliinsaturada esencial para la salud, porque el cuerpo humano no puede producirlos. Por esa razón deben incorporarse a través de los alimentos tales como las carnes rojas y de aves, los huevos, las frutas secas y los aceites vegetales como el aceite de canola y de girasol. Los tipos de ácidos grasos omega 6 que existen. El ácido linoleico es un ácido graso omega 6 insaturado. Está químicamente formado por una cadena de 18 carbonos. El primer doble enlace está ubicado en el sexto carbono desde la punta omega del ácido graso. Es por ello que se clasifican como omega 6 A o ácido araquidónico. Contiene una cadena de 20 carbonos. Su primer doble enlace está ubicado en el sexto carbono desde la punta del omega del ácido graso. Las fuentes del omega 6. LA, aceite de soya, maíz, cártamo, girasol, maní de semilla de algodón y fibra de arroz. AA, aceite de maní, carnes rojas, huevos, productos lácteos. Triglicéridos, 3 cadenas de ácidos grasos, 1 de glicerol. Las grasas saturadas son sólidas a temperatura ambiente, las grasas insaturadas son líquidas a temperatura ambiente. Los adipocitos van a guardar los lípidos que más se puedan. El límite de triglicéridos es de 150 miligramos sobre decilitro. Importancia de aminoácidos esenciales y no esenciales. Los aminoácidos esenciales son aquellos que, no sabiendo el organismo sintetizarlos, les resultan imprescindibles adquirirlos en la dieta para su desarrollo. Se clasifican en esenciales y no esenciales, y esta clasificación es variable seguir los diferentes organismos. Por ejemplo, los esenciales son adquiridos aminoácidos que, no sabiendo el organismo sintetizarlos, les resultan imprescindibles adquirirlos en la dieta para su desarrollo. Según cuando un alimento contiene proteínas con todos los aminoácidos esenciales, se dice que son de alta o buena calidad. Los aminoácidos con todos los aminoácidos esenciales son la carne, los huevos, los lácteos y algunos vegetales, con legumbres y cereales ingeridos diariamente. Los no esenciales se les llama así a todos aminoácidos que en el cuerpo los puede sintetizar y que no necesitan hacer la ingesta directa en una dieta. En humanos se han descrito estos aminoácidos no esenciales para la nutrición alanina, asparagina, aspartato, asteína, glicina, glutamato, glutamina, hidroxilicina, hidroxiprolina, prolina, serina y tirosina. De estas, algunas contienen aminoácidos hidroxilados, que de hecho las más abundantes son las hidroxiprolina y la hidroxilina, que son los que producen después de la síntesis de cadenas polipeptídicas a expensas de la prolina y la lisina. O sea que estos aminoácidos no son insertados como tales en la cadena polipeptídica y no tienen un código genético propio. Lipoproteínas son partículas formadas por una fracción proteica, denominada apolipoproteínas, y una fracción lipídica, que su función es la de solubilizar y transportar lípidos en el plasma. Su clasificación son las kilomicrones. Estos solo se encuentran en el plasma normal después de una comida de grasa. La función es empaquetar los lípidos insolubles en el plasma proveniente de los alimentos y los sintetizados por nuestro organismo, que son transportados desde el intestino y el hígado a los tejidos periféricos y viceversa, devolviendo el colesterol al hígado para su eliminación del organismo en forma de ácidos biliares. Concentraciones plasmáticas de lípidos. Los lípidos tienen como aspectos generales y sus funciones son energética, producción de calor, reserva de agua, estructural, informativa y catálica.
se clasifica en saponificables, no saponificables. Los saponificables son ácidos grasos y derivados, eicosanoides, lípidos neutros y lípidos antipáticos. No saponificables son terpenos y esteroides. Hay otros que son lípidos pirrólicos y de cadena cerrada, de cadena abierta, y los hidrocarburos. Los lípidos son grasas, que son reservas para el organismo del cuerpo humano. Forman un grupo de sustancias de estructura química muy heterogénea, siendo la clasificación más aceptada. Los saponificables son lípidos que contienen ácidos grasos en su molécula y producen reacciones químicas de saponificación. A su vez, los lípidos saponificables se dividen en lípidos simples, que son aquellos que contienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Estos lípidos simples subsisten a su vez en aciglicéridos o grasas. Cuando los aciglicéridos son sólidos se les llama grasa, y cuando son líquidos a temperatura ambiente se les llama aceites y séridos o ceras. Los lípidos complejos son los lípidos que, además de contener en su molécula carbono, hidrógeno y oxígeno, también contienen otros elementos como nitrógeno, fósforo, azufre u otra biomolécula, como un glúcido. A los lípidos complejos también se les llama lípidos de membrana, pues son las principales moléculas que forman las membranas celulares, fosfolípidos y glicolípidos. Los lípidos insaponificables son los lípidos que no poseen ácidos grasos en su estructura y no producen reacciones de saponificación. Entre los lípidos insaponificables encontramos a terpenos, esteroides y prostaglandinas. Los lípidos se dividen también en asociados al glicerol y no asociados al glicerol. Los asociados al glicerol son triglicéridos, grasas y aceites o fosfolípidos, estructura de membrana. Los no asociados al glicerol son esteroides, colesterol, fitoesteroides, ceras y alcoholes grasos. ¿Cuál es la función que desempeñan los lípidos en el organismo? Son las tres principalmente: función de reserva energética, función estructural y función catalizadora. La función energética son los lípidos que tienen la fuente principal de energía de los animales, ya que un gramo de grasa produce 9.4 kilocalorías en las reacciones metabólicas de oxidación, mientras en las proteínas y los glúcidos solo producen 4.1 calorías por gramo. La función estructural son los lípidos que forman las bicapas lipídicas de las membranas celulares. Además, recubren y proporcionan consistencia a los órganos y protegen mecánicamente estructuras o son aislantes térmicos como el tejido adiposo. Su función catalizadora hormonal o de mensajeros químicos, los lípidos facilitan determinadas reacciones químicas y los esteroides cumplen las funciones hormonales. ¿Cuáles son sus características? Son insolubles en agua y solubles en disolventes orgánicos. Son ésteres de alcohol y ácidos grasos y pueden ser sólidos, como las ceras, o líquidos, como los aceites, a temperatura ambiente, dependiendo de la longitud de la cadena y el grado de saturación. Su estructura la constituyen de los lípidos son los ácidos grasos, cadenas usualmente de 14 a 20 carbonos, con un grupo ácido terminal. Según sus enlaces, estos ácidos grasos pueden ser saturados. La cadena tiene enlaces simples, como los ácidos láurico, mirístico, palmítico y esteárico, y insaturados tienen enlaces dobles o triples, como los ácidos palmitoleico, oleico y linoleico y araquidonoico.
Estos últimos tres son necesarios para el organismo y se deben ingerir con la dieta. ¿Cuáles son los tipos de grasas que intervienen en la alimentación? Las grasas saturadas son aquellas grasas que están formadas por ácidos grasos saturados. Tienen todos los enlaces completos por hidrógeno. Aparecen, por ejemplo, en el tocino, en el cebo, etc. Este tipo de grasa es sólido a temperatura ambiente. Son las grasas más perjudiciales para el organismo. Las grasas insaturadas son grasas formadas por ácidos grasos insaturados. Tienen uno más o enlaces sin completar con hidrógenos, como el oleico o el palmítico. Son líquidas a temperatura ambiente y comúnmente se les conoce como aceites. Pueden ser, por ejemplo, el aceite de oliva o el de girasol. Son los más beneficiosos para el cuerpo humano. Existe una regla de la dieta para el consumo de las grasas. Las de origen vegetal son beneficiosas que las del origen animal y las poliinsaturadas son más beneficiosas que las saturadas. Los ácidos grasos saturados son el oxígeno, carbono e hidrógeno. Generalmente son una cadena recta, principalmente con un número par de átomos de carbono, pero también se han detectado ácidos grasos impares en materias grasas, comestibles de origen animal y marino, como asimismo se han encontrado algunos ácidos grasos ramificados. Contienen solamente enlazos carbono-carbono simples que se denominan saturados y son solo menos reactivos que químicamente. Los ácidos grasos son sintetizados en el organismo y los más comunes son palmítico, que tiene 16 carbonos, esteárico, que tiene 18 carbonos, y araquídico, que tiene 20 carbonos. Los ácidos grasos insaturados se caracterizan porque la cadena hidrocarbonada aparece en doble unión, lo cual, fuera de introducir una rigidez en la molécula, automáticamente complica la química de los ácidos grasos al presentar dos tipos de isómeros, uno de posición y otro de geométrico tipo cis-trans, que le confiere propiedades de diferentes a los ácidos grasos. Las proteínas se clasifican según la función fisiológica que realizan. Las principales categorías de proteínas son las que se describen a continuación. Proteínas de transporte. Se encuentran en la sangre y su función consiste en transportar moléculas específicas de un órgano a otro. Por ejemplo, la hemoglobina, presente en los glóbulos rojos, se combina con el oxígeno cuando la sangre pasa a través de los pulmones y lo transporta a los tejidos periféricos. Proteínas alimenticias y de reserva. La ovalbumina se encuentra en la albúmina de los huevos y sirve para el desarrollo del embrión de las aves, mientras que la caseína está presente en la leche y tiene un gran valor nutritivo para los mamíferos. Proteínas para el movimiento. La actina y la miosina son proteínas filamentosas que se hallan en las células musculares esqueléticas, permitiendo su contracción y con ello el movimiento. Proteínas estructurales. Existen muchas proteínas que sirven de soporte a la estructura de los organismos. El colágeno, por ejemplo, es una proteína con una gran capacidad elástica, presente en tejidos tales como los tendones, los cartículos y la dermis. Enzimas. Son proteínas de muy distintos tipos, cuya función consiste en acelerar las reacciones químicas que tienen lugar en la célula.
Cuando las hormonas señalan que existe una necesidad de energía metabólica, se movilizan, se extraen del almacenamiento las reservas de trigliceroles almacenados en el tejido adiposo y se transportan a los tejidos músculo esquelético, corazón, corteza suprarrenal, en los que pueden oxidarse ácidos grasos para producir energía. Las hormonas adrenalina y glucagón secretadas en respuesta a niveles bajos de glucosa en sangre activan las enzimas acetilciclasa de la membrana plasmática de los adipocitos, el cual produce el segundo mensajero intracelular AMP cíclico. La proteína quinasa, dependiendo del CAMP, fosforila la perilinapina a la peripilipina fosforilada, hace que la lipasa sensible a la acción hormonal del citosol se traslade a la superficie de la gotícula de lípido, en donde empieza la hidrolización de los trigliceroles a ácidos grasos libres y glicerol. La PK también fosforila. Aproximadamente el 95% de la energía biológicamente disponible de los trigliceroles reside en sus tres ácidos grasos de cadena larga. La parte de glicerol solo contribuye en un 5%. El glicerol liberado por la acción de la lipasa es fosforilado por el glicerol quinasa. El glicerol 3-fosfato resultante se oxida a hidroxiacetona fosfato. El enzima glucóligo triosa fosfato isomerasa convierte este compuesto en gliceraldehído 3-fosfato, que se oxida en la glucólisis. Los enzimas en la oxidación de los ácidos grasos en las células animales se localizan en la matriz mitocondrial, como demostraron Eugene P. Kennedy y Albert Lehninger en 1948. Los ácidos grasos con longitudes de cadena de 12 o menos carbonos entran a la mitocondria sin ayuda de transportadores de membrana. Aquellos con 14 o más carbonos que constituyen la mayoría de los FA obtenidos en la dieta o liberados del tejido adiposo no pueden pasar directamente a través de las membranas mitocondriales, sino que deben someterse antes a las tres reacciones enzimáticas de la lanzadera de la carnitina. La primera de ellas está catalizada por una familia de isocimas, diferentes isocimas específicos para ácidos grasos con cadenas carbonadas cortas, intermedias o largas presentes en la membrana mitocondrial externa. Los acilcoenzima A sintetasas que llevan a cabo la reacción general. Los cuatro pasos de la beta oxidación se repiten para generar acetilcoenzima A y ATP. En un paso a través de la secuencia de la beta oxidación se eliminan una molécula de acetilcoenzima A, dos pares de electrones y cuatro protones de acil graso coenzima A de cadena larga, portándolo en dos átomos de carbono. La ecuación correspondiente a un solo paso, comenzando con el ester de coenzima A, demuestra por ejemplo en el patrimonio es palmitilcoenzima A más coenzima A más FAD más NAD más H2O, miricitilcoenzima A más acetilcoenzima A más FADH2 más NADH más hidrógeno. El acetilcoenzima A puede continuar oxidándose vía ciclo del ácido cítrico. El acetilcoenzima A, produciendo en la oxidación de los ácidos grasos, pueden oxidarse en CO2 y H2O a través del ciclo del ácido cítrico. La siguiente ecuación representa el balance de la segunda fase de la oxidación del palmitilcoenzima A juntamente con las fosforilaciones acopladas de la tercera fase. 8 acetilcoenzima A más 16O2 más 80 PI más 80 ADP más 8 coenzima A más 80 ATP más 16 CO2 más 16 H2O. La oxidación de ácidos grasos insaturados requiere dos reacciones adicionales. La secuencia de oxidación de ácidos grasos que acabamos de describir es típica de los ácidos grasos saturados. Esto es que poseen solamente enlaces sencillos en su cadena carbonada. Sin embargo, la mayoría de los ácidos grasos trigliceroles y de fosfolípidos de animales y plantas son insaturados, es decir, tienen uno o más enlaces dobles. Estos enlaces se encuentran en la configuración cis y no pueden actuar como sustrato de noilcoenzima A hidratasa en el enzima encargado de catalizar la acción de H2O al doble enlace en trans de triángulo o en noilcoenzima A generado durante la beta oxidación. Se necesita dos enzimas adicionales para la beta oxidación de los ácidos grasos insaturados comunes, una isomerasa y una reductasa. Se ilustrará la función de estas reacciones auxiliares con dos ejemplos. La oxidación completa de ácidos grasos de cadena impar requiere tres reacciones adicionales. Los ácidos grasos de cadena larga e impar se oxidan a través de la misma ruta que los ácidos de número par de átomos de carbono, empezando por el extremo carboxilo de la cadena. Sin embargo, el sustrato del último paso se encuentra a través de la secuencia de la beta oxidación. Es un acil graso coenzima A en el que el ácido graso tiene 5 átomos de carbono. Cuando este sufre
La oxidación y ruptura, los productos son acetilcoenzima A y propionilcoenzima A. El acetilcoenzima A puede oxidarse a través del ciclo del ácido cítrico, pero propionilcoenzima A entra en una ruta enzimática diferente en la que participan 3 enzimas. Glucogénesis, o también llamada glucogenogénesis, es el proceso metabólico por el cual se forma el glucógeno. Su importancia biológica se determinan tejidos que necesitan un aporte continuo de glucosa. Cerebro, que depende de glucosa como combustible primario. Eritroato, que se utiliza glucosa como único combustible. En el consumo de glucosa, el cerebro consume aproximadamente 120 gramos por día. En el organismo, 160 gramos por día. Las reservas de glucosa vienen siendo los líquidos que consumen 20 gramos y el glucógeno de 160 gramos. Según lo mencionado, las reservas directas de glucosa solo son suficientes para cubrir las necesidades de un día. Y los periodos más largos de ayuno implican la necesidad de sistemas alternativas de obtener glucosa. La síntesis de glucosa a partir de precursores que no sean hidratos de carbono, como el lactato, músculo esquelético activo, cuando en la glucólisis hay fosforilación oxidativa, aminoácidos cuando hay degradación de proteínas de la dieta o proteínas de músculo esquelético. El glicerol, hidrólisis triglicéridos en células adiposas. Trastornos del metabolismo de los carbohidratos. Los carbohidratos, también llamados hidratos de carbono o glúcidos, son azúcares. Algunos son simples y otros más complejos. La sacarosa o sucrosa, azúcar de mesa, está constituida por 2 azúcares más simples, que son llamados glucosa y fructosa. La lactosa, azúcar de la leche, que está constituida por glucosa y galactosa. Ambas, la sacarosa y lactosa, tienen que ser descompuestas por los enzimas en sus azúcares constituyentes ante el cuerpo que pueda absorberlos y hacer uso de ellos. Los carbohidratos que se encuentran en el pan, la pasta, el arroz y otros alimentos son largas cadenas de moléculas de azúcares simples. Estas moléculas largas deben ser descompuestas también por el organismo. Si falta alguna enzima requerida para procesar azúcar en un determinado tiempo, este tipo de azúcar se acumula en el organismo y causa algunos problemas. Metabolismo de glucógeno, glucogénesis y glucogenólisis. El glucógeno es el principal carbohidrato de almacenamiento tanto en los animales como en el humano, de almidón en vegetales. Es un polímero ramificado de glucosa que se encuentra principalmente en el hígado y en el músculo. La concentración de glucógeno en el hígado es alrededor de 450 después de una comida y disminuye alrededor de 200 tras un ayuno de toda la noche. Luego de 12 a 18 horas de ayuno, el glucógeno hepático está agotado casi en su totalidad. El metabolismo del glucógeno es almacenada como glucógeno. La síntesis y la degradación del glucógeno se regulan con precaución para que pueda disponerse de suficiente glucosa para las necesidades energéticas del organismo. La glucogénesis y la glucogenólisis están controladas principalmente por las hormonas de insulina, glucagón y epinefrina. La regulación de las rutas metabólicas es vital para mantenerse constantemente a los niveles de ATP, energía. La manera más efectiva de lograrla es controlando los niveles relativos de la glucosa. Alta concentración de ATP indica un alto nivel de energía e induce
a la glucogénesis. Alta concentración de ADP y AMP indica un bajo nivel de energía, induce a la glucólisis. La glucogénesis, que es glucosa, glucógeno, su síntesis de glucógeno ocurre después de una comida con carbohidratos. La concentración sanguínea de glucosa se eleva, que es la glucemia. La glucosa se fosforila hacia la glucosa en 6-fosfatos, que es igual a glucólisis, lo cual se catalizado por exocinasa 1 y exoquinasa 2, que es el músculo. Glucosinasa, la exoquinasa 4, que es el hígado. La fosfoglucomutasa, que es enzima que contiene a un grupo fosfato unido a un residuo de serina reactiva. Isomeriza a la glucosa 6-fosfato para convertirla en glucosa 1-fosfato. Esta enzima está fosforilada al grupo de fosfato para participar en reacción reversible. La glucosa 6-fosfatasa no existe en un músculo, solo en el hígado, y esta hidroliza a la glucosa 6-fosfato. Se exporta y se da aumento de la glucosa en el torrente sanguíneo. La glucogenosintasa cataliza la formación de un enlace glucosídico entre el C1 de la glucosa de UDPG y el carbono 4 de un residuo de glucosa. Después del glucogenosintasa más enzima ramificante, extiende la cadena de glucógeno. Ramificar la glucogenosintasa forma el enlace de 1,4 glucosilo sucesivo. Enzima ramificadora transfiere una parte de la cadena de 1,4 una cadena benzina para formar un enlace de 1,6. La enzima de glucogenosintasa cataliza la reacción del enlace glucosídico. Une dos residuos de glucosa en un extremo no reductor de glucógeno. Alcanza un punto de 4 residuos de glucosa en un punto de ramificación, donde se detiene su acción. El enzima ramificante o oligo glucantransferasa cataliza la transferencia de fragmento terminal de 6 o 7 residuos del extremo o reductor de una rama de glucógeno. Se creó una nueva rama más soluble, aumenta sitios accesibles de glucogenosintasa. La glucogenólisis. En la degradación del glucógeno, esta requiere dos reacciones: eliminación de glucosa de los extremos no reductores de glucógeno, que es la fosforilasa del glucógeno, utiliza fosfato inorgánico para romper enlaces de las ramificaciones extremas del glucógeno. Forma glucosa 1-fosfato. Se detiene cuando llega a 4 residuos de glucosa en ramificación. Este punto se llama dextrina límite. La acción coordina de ambas enzimas, fosforilasa de glucógeno y las enzimas desramificantes o amilo, alfa-1,6 glucosidasa, y transforma directamente el 90% del polisacárido en glucosa 1-fosfato y el 10% en glucosa libre. La hidrólisis de los enlaces glucódicos alfa-1,6 son los puntos de la ramificación del glucógeno. Dislipidemia. Dislipidemia es la alteración de los niveles de lípidos en la sangre. Los lípidos son un conjunto de moléculas que circulan en la sangre, dentro de las que se encuentran el colesterol total, el colesterol LDH, el colesterol HDL y los triglicéridos. Los cambios más frecuentes son un aumento del colesterol total, del colesterol LDH y de los triglicéridos, sumado a una disminución del colesterol HDL. Se conoce también como colesterol bueno, ya que es un tipo de grasa que ayuda a eliminar colesterol en la sangre.
Las causas. Se divide en dos grandes grupos. El primero reúne las epidemias hereditarias originadas por alteraciones de los genes que interfieren con la capacidad del organismo para absorber y eliminar las grasas. Estas causas son no modificables. El segundo grupo reúne las epidemias que surgen en el transcurso de la vida, están relacionadas con el estilo de vida y, por lo tanto, sus causas son modificables y evitables. Dentro de estas se incluyen el estilo de vida no saludable, alimentación rica en grasas, carbohidratos y azúcares, bajo consumo de frutas, verduras y fibra, consumo de tabaco, alcohol y otras drogas psicoactivas, escasa realización de la actividad física, medicamentos. Se ha evidenciado que las personas que toman medicamentos como corticoides, diuréticos, beta bloqueadores y anticonceptivos orales tienen mayor riesgo de desarrollar dislipidemia. Enfermedades. El hipotiroidismo, la obesidad, la diabetes mellitus tipo 2 y la falla renal se asocian a la dislipidemia. Los signos y síntomas. En los casos severos y de origen hereditario pueden observar cambios en la piel como acumulación de grasa en codos, manos, glúteos, rodillas, pies, tendones y hasta en los párpados. Estos depósitos se ven como pequeñas elevaciones en la piel de color amarillo, bordes definidos y un tamaño entre 1 y 5 centímetros que no causan dolor. Otro de los signos es un anillo grisáceo en el ojo, alrededor de la córnea, característico de la enfermedad arcocorneal. La dislipidemia es una entidad con escasas manifestaciones, excepto cuando los niveles lipídicos están demasiado elevados, cuando la elevación permanece durante mucho tiempo y cuando el aumento contribuye al desarrollo de otras enfermedades como patologías del corazón, de los vasos sanguíneos, diabetes, etc. Su clasificación. La dislipidemia se clasifica de acuerdo a los cambios observados en la concentración de los lípidos. Pueden verse entonces dislipidemias con incremento de los niveles de colesterol, hipercolesterolemia pural, dislipidemias con incremento de las concentraciones de triglicéridos, hipertrigliceridemia pura o dislipidemias con incremento de ambos, dislipidemia mixta. Un diagnóstico. Se diagnostica a partir de toma de exámenes de rutina que pueden no hacer parte del seguimiento de enfermedades y factores asociados a la dislipidemia. Por ejemplo, seguimientos de una persona obesa. También se realiza en pacientes con riesgo aumentado de enfermedades cardíacas en etapas tempranas de la vida. El diagnóstico se hace por medio de un examen de sangre en ayunas conocido como perfil lipídico, que mide las concentraciones del colesterol total, LDL, HDL y triglicéridos. Cuando los niveles de colesterol total están encima de 200 miligramos por decilitro, los de colesterol LDH por encima de 110 miligramos por decilitro y los de triglicéridos por encima de 150 miligramos por decilitro y los del colesterol HDL por debajo de 60 miligramos por decilitro. Se considera que la persona tiene los lípidos alterados y deben actuar inmediatamente para retomarlos para la normalidad antes de que se conviertan en una amenaza para su salud. El perfil lipídico se debe realizar con una periodicidad que depende de la edad del paciente para detectar variaciones antes de que la enfermedad se manifieste o empeore. Se recomienda realizar el perfil lipídico con la siguiente regularidad. Niños menores de 2 años de edad con antecedentes familiares de dislipidemia o enfermedades del corazón a temprana edad, o con factores de riesgo como sobrepeso, obesidad, resistencia a la insulina o sin información familiar disponible cada 3 a 5 años. Mayores de 20 años de edad cada 5 años, hombres entre 45 y 65 años de edad y mujeres entre 55 y 65 años de edad sin riesgo de enfermedades del corazón y de los vasos sanguíneos cada 1 o 2 años. La prevención. La mejor forma de prevenir la dislipidemia es llevando una vida saludable con todo lo que esto implica: no fumar, comer balanceadamente, hacer actividad física, etc. Del mismo modo, es importante realizarse el perfil lipídico en los momentos señalados para que en caso de alteraciones sean detectadas a tiempo. Metabolismo de proteínas. Una vez que los alimentos son triturados a nivel bucal, la digestión continúa en el estómago, principalmente por la acción de la pepsina, elastasa y carboxilasa pancreática, que cortará los aminoácidos primero en polipéptidos, después reconocen la alanina para su corte y por último corta para tener aminoácidos para su absorción. Luego de la absorción de energía gracias a la utilización de los esqueletos carbonados del aminoácido alanina, el nitrógeno que desciende va a entrar en el ciclo de la urea. Metabolismo de las purinas. Las purinas y las pirimidinas pueden sintetizarse
de novo o reciclarse mediante una vía de rescate a partir del catabolismo normal. El producto final de catabolismo completo de las purinas es el ácido úrico. Las vías de síntesis de purina son similares en organismos tan divergentes como lo cual muestra la unidad bioquímica de la vida. El lugar mayoritario de la síntesis de purinas es el hígado. Comienza con porforibosil, profosfato y lleva a la formación de inosina 5 monofosfato. La purina se construye sobre la ribosa, ocurren varias reacciones de amidotransferencia y transformilación. La regulación de la síntesis de purinas son libres y promueven de la dieta o del recambio de nucleótidos. Pueden ser utilizados para resintetizar nucleótidos en las vías de salvataje o reciclaje. Metabolismo de ácidos nucleicos. Sus características de los ácidos nucleicos son macromoléculas formadas por polimerización de monómeros llamados nucleótidos, unidos por enlaces ester de fosfato. Son de peso molecular variable llegando a los cientos de millones de Daltons, moléculas de mayor longitud en seres vivos. Los nucleótidos, cada monómero o nucleótido se integra por una azúcar pentosa, una base nitrogenada, un grupo fosfato. A la unión de una pentosa con una base nitrogenada se le llama nucleósido. Esta unión se hace con un enlace beta-glucosídico. Bases nitrogenadas pueden ser de dos tipos, púricas y pirimidánicas. Las bases púricas se derivan de la purina, son adenina y guanina. Las bases pirimidánicas se derivan de la purina, que son citosina, uracilo y timina. Las pentosas que se encuentran en los ácidos nucleicos son 2-derribosa y de 2-deoxirribosa. En la cadénica del ácido nucleico, cada nucleótido se une a través del enlace fosfodiéster, enlace entre el carbono 3 de la pentosa y el carbono 5 de la siguiente. Los nucleótidos, sus funciones son unidades estructural del ADN y ARN, fuentes de energía ATP y GTP, mensajeros intracelulares de AMPC y participan en el sistema OxyRed, NADH y FFADH2, intervienen en el metabolismo de carbohidratos y lípidos. La fenacetonuria es un error congénito del metabolismo en la que la diferencia de las enzimas fenilalanina hidroxilasa causa una acumulación de fenilalanina en sangre, en orina y en tejidos, así como un defecto de tirosina. La fenilalanina es un aminoácido, molécula simple que forma parte de proteínas. Las proteínas están constituidas por una cadena muy larga de aminoácidos y que se enlazan como las perlas de un collar en un orden especial por cada una de ellas, que determina su forma en el espacio y con ello su buen funcionamiento. Cuando las proteínas se degradan, se liberan los aminoácidos y estos pueden utilizarse para formar otras proteínas nuevas de nuestro organismo o bien para generar otras sustancias y energía. La fenilalanina tiene su propia vía metabólica, la cual es capaz de formar un aminoácido muy parecido a ella. La tirosina, gracias a la acción de una enzima, la fenilalanina hidroxilasa, y de un coenzima que facilita la reacción, la tetrahidrobiopterina. El ciclo de la urea. El ciclo de la urea se encarga de eliminar el nitrógeno que consumimos en los alimentos, ya que forma amoníaco, una toxina muy poderosa para el organismo.
Los diferentes seres vivos se deshacen del nitrógeno por distintas vías, las cuales terminan en productos diferentes: amoníaco, urea y ácido úrico. La biosíntesis de la urea se efectúa en 4 etapas: transaminación, desaminación oxidativa del glutamato, transporte del amoníaco, reacciones del ciclo de la urea. La síntesis de la urea inicia cuando el CO2 y el amoníaco ingresan a las mitocondrias de los hepatocitos. La enzima que realiza la primera reacción es la carbamoilfosfato sintasa 1 y requiere de cofactor aloestérico al N-acetilglutamato. Las altas concentraciones de arginina activan a la N-acetilglutamato sintasa en mamíferos. En esta primera reacción se utilizan 2 ATP activos para unir al amoníaco con el CO2 y formar el carbamoilfosfato. En la segunda reacción participa la ornitina, que es un sustrato que se recicla durante la síntesis de la urea. La reacción se lleva a cabo por la enzima ornitina transcarbamilasa, compuesta por 3 cadenas de proteicas. La L-citrulina sale de la mitocondria para continuar con la síntesis de la urea en el citoplasma del hepatocito. Posteriormente, la L-citrulina se fusiona con el L-aspartato gracias a la acción de la enzima sintasa, formando el arginosuccinato. A su vez, el arginosuccinato es escindido por la enzima arginoxucinasa, la cual genera una molécula de L-arginina y una de fumarato. En la reacción final, la arginasa hidroliza la arginina para formar urea, la cual se elimina del organismo a través de la orina. La ornitina es reciclada, por lo que vuelve a introducirse a la mitocondria para volver a participar en la síntesis de otra molécula de la urea. Concentraciones plasmáticas de lípidos. Los lípidos tienen como aspectos generales y sus funciones son energética, producción de calor, reserva de agua, estructural, informativa y catálica. Se clasifica en saponificables, no saponificables. Los saponificables son ácidos grasos y derivados, eicosanoides, lípidos neutros y lípidos antipáticos. No saponificables son terpenos y esteroides. Hay otros que son lípidos pirrólicos y de cadena cerrada, de cadena abierta, y los hidrocarburos. Los lípidos son grasas, que son reservas para el organismo del cuerpo humano. Forman un grupo de sustancias de estructura química muy heterogénea, siendo la clasificación más aceptada. Los saponificables son lípidos que contienen ácidos grasos en su molécula y producen reacciones químicas de saponificación. A su vez, los lípidos saponificables se dividen en lípidos simples, que son aquellos que contienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Estos lípidos simples subsisten a su vez en aciglicéridos o grasas. Cuando los aciglicéridos son sólidos se les llama grasa, y cuando son líquidos a temperatura ambiente se les llama aceites, y séridos o ceras. Los lípidos complejos son los lípidos que, además de contener en su molécula carbono, hidrógeno y oxígeno, también contienen otros elementos como nitrógeno, fósforo, azufre u otra biomolécula, como un glúcido. A los lípidos complejos también se les llama lípidos de membrana, pues son las principales moléculas que forman las membranas celulares, fosfolípidos y glicolípidos. Los lípidos insaponificables son los
son los lípidos que no poseen ácidos grasos en su estructura y no producen reacciones de saponificación. Entre los lípidos insaponificables encontramos a terpenos, esteroides y prostaglandinas. Los lípidos se dividen también en asociados al glicerol y no asociados al glicerol. Los asociados al glicerol son triglicéridos, grasas y aceites o fosfolípidos, estructura de membrana. Los no asociados al glicerol son esteroides, colesterol, fitoesteroides, ceras y alcoholes grasos. ¿Cuál es la función que desempeñan los lípidos en el organismo? Son las tres principalmente: función de reserva energética, función estructural y función catalizadora. La función energética son los lípidos que tienen la fuente principal de energía de los animales, ya que un gramo de grasa produce 9.4 kilocalorías en las reacciones metabólicas de oxidación, mientras en las proteínas y los glúcidos solo producen 4.1 calorías por gramo. La función estructural son los lípidos que forman las bicapas lipídicas de las membranas celulares. Además, recubren y proporcionan consistencia a los órganos y protegen mecánicamente estructuras o son aislantes térmicos como el tejido adiposo. Su función catalizadora hormonal o de mensajeros químicos, los lípidos facilitan determinadas reacciones químicas y los esteroides cumplen las funciones hormonales. ¿Cuáles son sus características? Son insolubles en agua y solubles en disolventes orgánicos. Son ésteres de alcohol y ácidos grasos y pueden ser sólidos, como las ceras, o líquidos, como los aceites, a temperatura ambiente, dependiendo de la longitud de la cadena y el grado de saturación. Su estructura la constituyen de los lípidos son los ácidos grasos, cadenas usualmente de 14 a 20 carbonos, con un grupo ácido terminal. Según sus enlaces, estos ácidos grasos pueden ser saturados. La cadena tiene enlaces simples, como los ácidos láurico, mirístico, palmítico y esteárico. Y insaturados tienen enlaces dobles o triples, como los ácidos palmitoleico, oleico y linoleico y araquidonoico. Estos últimos tres son necesarios para el organismo y se deben ingerir con la dieta. ¿Cuáles son los tipos de grasas que intervienen en la alimentación? Las grasas saturadas son aquellas grasas que están formadas por ácidos grasos saturados. Tienen todos los enlaces completos por hidrógeno. Aparecen, por ejemplo, en el tocino, en el cebo, etc. Este tipo de grasa es sólido a temperatura ambiente. Son las grasas más perjudiciales para el organismo. Las grasas insaturadas son grasas formadas por ácidos grasos insaturados. Tienen uno más o enlaces sin completar con hidrógenos, como el oleico o el palmítico. Son líquidas a temperatura ambiente y comúnmente se les conoce como aceites. Pueden ser, por ejemplo, el aceite de oliva o el de girasol. Son los más beneficiosos para el cuerpo humano. Existe una regla de la dieta para el consumo de las grasas. Las de origen vegetal son beneficiosas que las del origen animal y las poliinsaturadas son más beneficiosas que las saturadas. Los ácidos grasos saturados son el oxígeno, carbono e hidrógeno. Generalmente son una cadena recta, principalmente con un número par de átomos de carbono, pero también se han detectado ácidos grasos impares en materias grasas, comestibles de origen animal y marino, como asimismo se han encontrado algunos ácidos grasos ramificados. Contienen solamente enlazos carbono-carbono simples que se denominan saturados y son solo menos reactivos que químicamente. Los ácidos grasos son sintetizados en el organismo y los más comunes
son palmítico, que tiene 16 carbonos, esteárico, que tiene 18 carbonos, y araquídico, que tiene 20 carbonos. Los ácidos grasos insaturados se caracterizan porque la cadena hidrocarbonada aparece en doble unión, lo cual, fuera de introducir una rigidez en la molécula, automáticamente complica la química de los ácidos grasos al presentar dos tipos de isómeros, uno de posición y otro de geométrico tipo cis trans, que le confiere propiedades de diferentes a los ácidos grasos. Las enzimas son moléculas de naturaleza proteínica que aceleran las reacciones bioquímicas. Son catalizadoras biológicas que disminuyen la energía de activación de las reacciones que catalizan, de forma que se aceleran sustancialmente la tasa de reacción. La importancia es de que la estereoespecificidad, que son sustratos quirales, las enzimas actúan sobre sustratos L o D, pero no sobre ambos. Estereoespecíficas porque forman varias interacciones entre aminoácidos del centro activo y los distintos grupos del sustrato. La especialidad geométrica, las enzimas son selectivas hacia la identidad de los grupos químicos situados en los sustratos. Enzimas cardíacas. El aumento de enzimas cardíacas en la sangre es una evidencia de la muerte de las células musculares cardíacas. Durante el infarto se produce una necrosis. Las células afectadas por esta necrosis liberan enzimas cardíacas. Los exámenes de sangre permiten medir los niveles de concentración de muchas enzimas como lo son SGOT, LDH, CPK, MB, mioglobina, troponina y troponina T. Las enzimas más específicas y más fáciles de identificar son la troponina I y la troponina T. Enzimas hepáticas. Los análisis de la función hepática evalúan lo siguiente: la alanina aminotransferasa. Esta enzima presente en el hígado cumple con una función en el metabolismo. Su función es el proceso que convierte los alimentos en energía. Si el hígado se lesiona, se libera alanina aminotransferasa en el torrente sanguíneo, donde existen dos categorías generales de enzimas hepáticas. En el primer grupo incluye las enzimas transaminasas a la aminotransferasa, al aparato aminotransferasa, antes conocido como CGPT, CGOT, por sus siglas en inglés. Estas son enzimas indicadoras del daño a la célula hepática. En el segundo grupo incluye ciertas enzimas hepáticas como la fosfatasa alcalina y la gamma-glutamilatranspartidasa, las cuales indican la obstrucción del sistema biliar, ya sea en el hígado o en los canales mayores de la bilis que se encuentran fuera de este órgano.